Bona tarda, benvinguts al començament de la segona part de la tercera jornada d'aquest Mot Girona. Abans hem tingut el vermut aquest migdia. El tema d'aquesta sessió primera d'aquesta tarda és el que en podríem dir l'escena del conflicte. És a dir, escriure en un escenari de conflicte. Em passo al castellà perquè així tots dos m'entendran més fàcilment. Per parlar d'aquesta qüestió ens referim a un cas, a un tema... Que has vuelto al catalán. Què? Ai, perdó. Sigue en catalán. No, mejor que... Si quieres la presentación, hombre, nosotros no vamos a poder hablar en catalán, pero si quieres hacer la presentación en catalán... Bueno, pues ya que he seguido, sigo. Haciendo el mismo lapsus. No, doncs, us deia que el tema que hem escollit és el d'una situació de conflicte com ha estat la del País Basc durant aquests anys. Aquest any és 2018. Ja han començat a celebrar-se molts aniversaris del mític any 68. Generalment es diu el maig 68 perquè els francesos tenen una capacitat de produir gadgets político-culturals universals que no tenen els altres països, però en realitat l'any 68 van passar infinitat de coses, algunes d'elles bastant més importants que les que van passar a França. I poc o molt se'n duran recordar i moltes quedaran en l'oblit. Una cosa que no s'acostuma a dir quan es diu any 68 és que és l'any en el que es van donar els dos primers atemptats d'ETA. Els dos primers assassinats d'ETA. L'assassinat del Guàrdia Civil Pardines, que va a continuació tenir com a conseqüència l'assassinat d'un militant d'ETA, Ezerreta se llamava? Etxebarreta, i l'assassinat del responsable de la policia i reconegut torturador Melito Manzanas. Va ser un moment, el començament de tot un conflicte que evidentment ja estava latent i en curs, però que aquest moment és una mica la seva simbologia. Han passat 50 anys, ara en portem ja uns quants en què s'ha entrat en una altra fase, aquest període de la violència sembla acabat. Com s'ha escrit durant aquests temps, què han fet els escriptors durant aquest temps i sobretot com escriure ara, és a dir, què s'ha de fer amb el relat d'un període que la primera reacció, jo recordo, tinc sempre la impressió, la sensació, quan es va anunciar el que es va ja considerar que era definitiva anunci que marcava ja un final definitiu de la violència d'ETA, recordo, vaig estar al País Basc pocs dies després i vaig tenir una sensació molt lògica, per altra part, que tots els sectors havien quedat aliviats. Els que patien la violència i els que l'exercien. Per què? Doncs perquè sí, perquè també els que l'exercien es donaven compte que en el fons se'ls havia calmat una mica la seva possibilitat. En aquestes circumstàncies s'entra en períodes nous. Un període nou es pot fer de moltes maneres. Hi ha segurament un mal patró elaborat en aquest país durant la transició, que és que un període nou sembli que vagi obligadament acompanyat d'una certa amnèsia del passat. Com narrar tot això? Com narrar aquesta època? Com fer possible, no deixant al silenci qüestions que han estat tan importants, amb arguments de caràcter, per dir-ho així, de convivència i pràctica, sense que això s'enquisti i quedi enquistat dins de la societat? Com fer possible una narració que permeti començar un temps nou, però sense deixar oblidat el passat i, per tant, fent les elaboracions de dol que siguin necessàries amb el sentit més fort de la paraula. Totes aquestes qüestions són qüestions que es planteja i que s'ha de plantejar inevitablement qualsevol escriptor que afronti aquesta història, aquest període. És veritat que durant la duració del conflicte hi ha hagut qui ha escrit i qui s'havia escrivint, però tant l'escriptura com la recepció estaven enormement condicionades en aquest
període. Ara hem entrat en un període nou. Hi ha una aparició important de llibres i de textos que van enfocats a tractar aquest tema i aquesta qüestió. Què s'aprèn d'aquesta experiència, què s'ha de fer, com ho ha d'afrontar un escriptor. Aquestes són algunes de les coses que desplegarem i de les que parlarem ara en aquesta hora i una mica més que tenim per davant. Per parlar d'això tenim, per l'ordre amb el que iniciaran la conversa, Kepa Oblestia. Kepa Oblestia escribió desde un punto de vista de construcción literaria un libro especialmente reconocido sobre la cuestión de la violencia del País Vasco, Días de Viento Sur. Ha escrito también un texto más, digamos, informativo como historia general del terrorismo, digo bien el título. En cualquier caso, es una persona que participó en el proceso de paso de ETA político-militar en la que él militó a la legalidad al inicio de la transición, asumiendo la nueva situación política, creó Euskadiko Ezkerra y fue dirigente político de esta formación, participando incluso en su momento en los pactos de Ajuria Enea. Después fue dejando la política por el periodismo y por la escritura también. Por tanto, su experiencia, su conocimiento, su experiencia literaria, su experiencia política, su experiencia personal, es un testimonio importante para la cuestión que planteamos hoy. Y por otra parte, tenemos a Edurne Portela. Ella vivió ya después del franquismo, en su periodo de formación escolar en el País Vasco, y por tanto vivió como niña y como joven el conflicto. Ha estudiado literatura hispánica en Estados Unidos y ha trabajado mucho sobre situaciones de conflicto y de violencia en diversos lugares del mundo, hasta que últimamente ha trabajado especialmente la cuestión del País Vasco, con dos libros, uno, siempre los géneros son imprecisos, pero uno que podemos considerar un ensayo, El eco de los disparos, y otro que podríamos considerar una novela, Mejor la ausencia. Dos experiencias, dos generaciones, dos perspectivas teóricas y prácticas en la escritura. Me parece que es una buena manera de afrontar una cuestión como la que hemos planteado. Les pido a los dos que hagan una primera reflexión, 5 o 10 minutos, a partir de este planteamiento general del problema, y después ya iremos tirando de los hilos de las cosas que salgan y generando una cierta conversación. Kepa, le hemos quedado que empezabas tú. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias al festival y a ustedes también por interesarse en este tema. Josep decía que se cumplen 50 años de los primeros asesinatos de ETA y yo creo que pertenezco al grupo de gente que empezó a escribir sobre esta cuestión preocupada por la etiología, las causas del fenómeno. O, si se quiere, en mi caso, contra determinadas interpretaciones del origen de ETA, ¿no? Contra aquellas interpretaciones que presentaban a ETA como un fenómeno ineludible, como si el País Vasco estuviera condenado históricamente a experimentar y a protagonizar violencia. Esa era la falacia, para mí la leyenda con la que había que terminar, ¿no? Y el libro Días de Viento Sur, que se publicó aquí en Cataluña, respondía de alguna manera a esto. Otros lo hicieron desde otros enfoques, simplemente apuntar una cuestión. Si sirve para el debate o para el diálogo. ETA fue una casualidad histórica. No había ningún mandato que obligase a nadie a coger las armas o a utilizar explosivos en Euskadi contra España. No lo había. No había ningún
en la trastienda de la historia vasca no había más guerras carlistas que en otras partes, ni más guerras civiles que en otras partes, ¿no? Ni había una cultura. Todo lo contrario, una cultura de la violencia, todo lo contrario. El propio nacionalismo, el nacionalismo tradicional, recibió el asesinato de Melitón Manzanas diciendo que aquello no era propio de vascos. Es decir, condenándolo o reprobándolo desde una supuesta autoridad y altura moral étnica. Por tanto, ETA fue una obra de los que organizaron aquella historia y fundaron aquellas siglas, un grupo muy minoritario, activista, y la violencia surgió del activismo. Y la sorpresa, la enorme sorpresa ante la que nos encontramos muchos, incluso los que habíamos sido miembros de ETA, es que ETA acabó matando 100 veces más en democracia que en la dictadura. Y este era el motivo, yo creo que es el motivo de la escritura, de esas primeras escrituras, de esos primeros ensayos, que unos los enfocamos en un sentido, yo en este que les acabo de comentar, otros lo enfocaron quizá en términos más condescendientes o más explicativos o más justificatorios de lo que era aquella violencia. Creo que fue una escritura muy distinta a la que en estos momentos protagoniza, por ejemplo, Edurne Portela, ¿no? Sí, claro, bueno, primero, buena tarde, gracias a todos por estar aquí, gracias, Josep, por acompañarnos y a la organización del MOT, que bueno, está siendo una experiencia muy bonita, ¿no?, estar aquí. Sí, justo antes de entrar y hablar un poquito quién empezaba y tal, que decía, bueno, pues si os parece bien empiezo yo, porque yo voy a hablar un poco de los orígenes, ¿no?, de ese planteamiento de cómo empieza toda esta historia y cómo se explica, ¿no?, desde tu punto de vista esa historia desde aquellos que de alguna manera contribuisteis a empezarla, ¿no?, desde los inicios. Y claro, mi perspectiva en realidad es entender más qué significa haber crecido y haberse formado en ese contexto, ¿no? Es decir, yo, como ha dicho Josep, yo nací en el 74, ¿no? O sea, que justo un año antes de que oficialmente no acabara la dictadura franquista, y aunque esos primeros años yo creo que en Euskadi todavía había una presencia muy fuerte bueno, teníamos todavía actuaciones del Batallón Vasco Español, después, como todos sabemos, la cola que trajo eso, la formación de los GAL, o sea que todavía había un ambiente que distaba mucho de sentirse como una democracia, ¿no? Y yo creo que eso, desde esa infancia o desde esa adolescencia temprana, nos marcó mucho, no solo, ¿no?, lo que era la presencia de ETA y la barbarie que supuso eso, sino también cómo esa violencia había continuado de diferente manera, pero creo que de forma importante en nuestras vidas y en nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, lo que yo me he planteado a escribir, al principio cuando escribí el ensayo El eco de los disparos, y después también en esa elaboración que hice la ficción, que es la novela que ha mencionado Josep, Mejor la ausencia, yo lo que quería entender o intentar explorar era cómo nos ha marcado afectivamente, cómo nos ha marcado nuestra forma de entender el mundo, también nuestra empatía o nuestra falta de empatía hacia, ¿no?, las víctimas de la violencia, haber crecido en un ambiente así, ¿no?, en el que a veces además esa violencia era muy visible y muy presente porque estaba en nuestras calles, pero luego también el discurso de la violencia que se generaba, ¿no?, y esta sensación de estar en un ambiente completamente asfixiante y políticamente muy cargado, ¿no? O sea, la política siempre era algo negativo, ¿no?, porque siempre implicaba una amenaza. Entonces, para mí el proceso de escritura de los dos libros ha sido un proceso de indagación en eso, ¿no?, en cómo gente, claro, yo hablo desde un punto de vista, creo yo, más generacional, porque me remito también a esas experiencias
infancia y de adolescencia, ¿no? Pero cómo toda esta historia nos afectó incluso en la forma de entender la realidad, ¿no? Nuestras relaciones, desde nuestras relaciones familiares a las relaciones más inmediatas sociales, ¿no? de cuadrilla, de barrio, de pueblo, hasta nuestra concepción, como decía antes, nuestra concepción de lo político, también como práctica ciudadana, ¿no? Yo creo que hemos sido una sociedad, por una parte, altamente politizada, pero por otra también despolitizada, ¿no? En el sentido de que dejas de creer en tu participación como ciudadano en la política, porque esa política, como decía antes, significa una amenaza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son procesos de acercamiento a un tema que siempre, yo creo que doloroso, que siempre conflictivo, que a mí por lo menos me resulta muy difícil tener una posición absolutamente firme y clara, excepto cuando hablamos del asesinato, de la muerte, ¿no? De personas, pero claro que en la interpretación de toda esta historia que es tan compleja y que nos ha marcado de una forma tan, ¿no? tan fundamental, yo creo que siempre es muy difícil entrar en las verdades categóricas, ¿no? Y para mí el proceso de escribir, sobre todo en la ficción, creo que me ha dado las herramientas para entrar en esa complejidad y de alguna manera sentarme ahí e intentar entender esta historia y nuestra relación con ella desde el reconocimiento de esa complejidad. Dos cosas a partir de lo que habéis dicho. Una, la cuestión, tú dices, fue una casualidad. Fue una casualidad, puede querer decir cosas distintas, digamos. Por un lado, podía no haber sido. Pero segundo, fue por casualidad, ¿no? O sea, se dio una circunstancia casual que si no se hubiese dado no hubiese seguido el camino que siguió, ¿o no? Se dio la espiral. Ese fue el detonante, pero ¿no? la espiral... La espiral fue promovida por un grupo muy pequeño. Los fundadores de ETA, los fundadores iniciales de ETA, no pasaban de una docena de personas. No era un movimiento. Fue una espiral, de alguna manera, alimentada por una quiebra, por una ruptura generacional de un grupo de jóvenes del nacionalismo frente a los mayores que habían perdido la guerra. Jóvenes que en un momento determinado creyeron que tenían que, estoy hablando en sus propias palabras, ¿no? Creían que tenía que, de alguna manera, cobrarse la revancha de aquella derrota de la guerra civil. Pero era un grupo muy reducido, no había un ambiente de eclosión, de rebelión, ni siquiera en términos de respuestas sociales. Incluso ahora, cuando se habla de, yo qué sé, del estado de excepción de 1968, 69, volviendo a esas mismas fechas, pensamos, aquello fue terrible. Si contamos los detenidos que hubo, fue una broma comparada con lo que luego pasó, ¿no? La mecha fue ínfima, muy pequeñita, y la espiral empezó a retroalimentarse. Pero encontró paja con la que quemar. Inmediatamente, y la solidaridad con aquellos que eran represaliados por actividades que eran muy pocos, por actividades relacionadas con ETA, por actividades relacionadas con algo que todavía ni siquiera estaba armado. Tenía armas, pero no se disparaba en contra, ¿no? Poseía armas. Bueno, toda esa dinámica es la que empezó a generar una línea de identificación del represaliado con las ideas del represaliado. Uno se solidarizaba con aquel que era detenido, torturado y encarcelado, y acababa identificándose con sus propias ideas. Esa fue la espiral. ¿En qué momento alcanzó esa espiral el mayor grado de militancia en número de activistas, en número de detenciones? Pues seguramente fue en 1976, después de morir Franco.
seguramente no, sin duda. 1976 fue la eclosión en términos de número de activistas, de número, de volumen de actividad, no de gravedad en la actividad, de volumen de actividad, de volumen de detenciones, de número de presos con esas siglas en la cárcel. Entre ellos yo me encontraba yo. Mi perplejidad fundamental con ETA ha sido siempre un punto que no conseguí entender. Es decir, yo soy de los, no sé si ingenuos, que estaba convencido que ETA se terminaba con el final del franquismo. Y esto estaba convencido, me parecía, sí. Y creo que no era el único, porque hubo errores políticos importantes que confirman eso. Antes, como todos los que formábamos de la izquierda, digamos, más oficial, para decirlo así, no nos engañemos, había una cierta complicidad, digamos, era del mismo bando. Primero, y segundo, pues no sé, el asesinato de Carrero Blanco, pues por mucho que oficialmente dijéramos que nuestra línea no era de la violencia, no sé qué, lo celebramos todos, digamos, ¿no? Para mí el gran desconcierto es en el momento en que, a partir de las elecciones de 1977, sigue. Y a mí me parece que aquí hay el nudo extraño, ¿no? Pero este nudo, ¿qué es? ¿Es la violencia la que rompe el nudo? Lógicamente, la violencia tiene un poder inmenso. Y la violencia en este caso tuvo el poder de generar una sociedad dentro de la sociedad, a la que antes se refería Edurne, ¿no? Y que ella ha conocido y ha relatado en sus dos libros, en el ensayo y en la novela, ¿no? En 1977, cuando se produjeron las primeras elecciones generales, hubo una ETA que participó en las elecciones y una ETA que no, por simplificar. Y la ETA que no participó animó una marcha que se denominó la Marcha de la Libertad, que fue encabezada por Telesforo de Monzón, que algunos de ustedes, desgraciadamente por la edad, se acordarán de él. Aquella marcha movilizó a la gente frente a lo que era el proceso democrático, que había conseguido una participación del 82% de la gente en las elecciones del 77 en Euskadi. Fue una participación la mayor que ha habido en toda la historia, ¿no? Ese contraste entre la democracia, que estaba legitimada en una participación tan alta, y una movilización de esa sociedad dentro de la sociedad que se había conformado en torno a la espiral acción-represión, explica lo que luego vino. Explica lo que luego vino. Entre la amnistía del 77 y el primer atentado mortal de ETA pasó una semana. Pasó una semana. En una semana, digamos, la parte de sociedad que podía ser agraciada por la amnistía pasó a ser proclive o sostenedora de una nueva dinámica de violencia. Hay algo de misterioso en eso, hay algo de enigmático en lo que ocurrió, es imposible. Solo se puede describir lo que ocurrió, explicarlo es más complejo, ¿no? Es más difícil. Yo creo que la clave está en la constitución de una sociedad dentro de la sociedad, que es lo que ha durado hasta ahora y lo que todavía impide que haya un reconocimiento del daño causado por parte de ETA, ¿no? Todavía hay sectores de la sociedad vasca que no admiten que hubo un daño, que no admiten que ETA pudo no haber existido, que consideran que ETA era ineludible, inevitable, que era, digamos, un imponderable de la historia, ¿no? Tú has sacado el concepto de complejidad, ¿no? La complejidad que ha quedado perfectamente puesta de manifiesto con lo que acaba de decir Kepa, ¿no? La complejidad de encontrar la manera de afrontar una historia de estas características y de encontrar un relato preciso, digamos. Por un lado, tú llegas a este ejercicio, digamos, un poco así, de una manera encadenada, sin ser muy consciente de que vas hasta allí, o hay algún momento, algún hecho determinante que te mueve a intentar este trabajo, ¿no?
Y segundo, claro, esta complejidad con los recursos de la palabra, ¿cómo se lleva? Claro, no, es que lo que has dicho de la complejidad para establecer un relato preciso, claro, lo difícil es hacer un relato preciso pero no dogmático, ¿no? O sea, no caer en un intento de la explicación de una historia que, como dice Kepa, es muy difícil de explicar, y yo creo que más a los que hemos vivido de alguna manera esta historia, ¿no? Porque al fin y al cabo, también lo hablábamos esta mañana, ¿no? Hay una carga de afectividad que, vamos, reduce la objetividad a un mínimo, ¿no? O la nula. Pero también desde esa subjetividad es interesante intentar reconstruir desde el punto de vista de cada uno esta historia con las herramientas que cada uno tiene, porque al final esos relatos subjetivos son los que van construyendo también, ¿no? Las mimbres, ¿no? Con las que se construyen las historias. Entonces, ¿cómo llego yo ahí? Pues a través de un proceso muy largo. O sea, yo, como ha dicho antes Josep, antes de escribir sobre Euskadi, pues escribí sobre Argentina, sobre mujeres que habían estado detenidas desaparecidas. Probablemente este interés te venía de Euskadi, aunque no fueras consciente, o sí. Sí, en parte sí. Bueno, y también hay una historia familiar, porque yo tenía una tía monja, tengo muchos familiares en la iglesia, pero tenía una tía monja que era mi madrina y vivió muchos años en Argentina, y le tocó el periodo de la dictadura de Videla. Y claro, ella volvía a casa y nos contaba estas historias. Yo el primer libro serio que leí de ensayo fue Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Igual tenía 12 años. Entonces, claro, hay cosas que te van marcando, ¿no? Y claro, lees eso en un contexto como el contexto vasco. Y también en Euskadi siempre ha habido una atracción, ¿no? Sobre todo dentro de la izquierda y la izquierda abertzale, una atracción hacia las causas latinoamericanas que también de alguna manera se manipulaban para explicar nuestro propio conflicto. Entonces, bueno, el interés en esa violencia yo creo que tenía que ver con cuestiones personales y demás, pero también había un interés por entender las consecuencias de la violencia, ¿no? El objeto de estudio acabó siendo ese. Y después de años, ¿no? de estar haciendo esto y bueno, también empecé a estudiar las cuestiones sobre la guerra civil y demás, hubo sí un momento que fue como el momento en el que todo se cristalizó, que fue la lectura de un libro sobre los GAL, que es de un escritor irlandés, un periodista irlandés, que es Paddy Woodworth. Igual le conoces, Kepa, ¿verdad? Y estaba leyendo un libro, una investigación que hizo muy exhaustiva, periodística, sobre los GAL, y en ese libro contaba la historia del asesinato de Santi Brouard. Y mientras estaba leyendo esta historia, me vino a la cabeza un momento que yo había olvidado completamente de mi infancia, y es el día que en mi casa nos enteramos de su asesinato. Santi Brouard era mi pediatra. Él me salvó la vida cuando tenía 3 meses, que tenía una tosferina, y bueno, durante la infancia íbamos a la consulta y tal, y cuando yo tenía 10 años, viendo el telediario, lo típico que estás cenando, ¿no? Con la familia, viendo el telediario, de repente el avance informativo daba la noticia del asesinato por parte de los GAL de Santi Brouard. Y yo recuerdo la cara de dolor de mi madre, ¿no? Entonces, ese momento yo lo había olvidado hasta que, leyendo el libro de Paddy, lo recordé. Y poco después le invité a mi universidad a que diera una charla, y hablando con él le dije pues eso, todo lo que me había marcado leer su libro, porque además había cosas sobre Francia, que mi familia iba a Francia. Bueno, esto es otra historia, no os voy a contar toda mi vida, pero había muchas cuestiones familiares que yo de hecho las cuento en El eco de los disparos, en este ensayo que tiene mucho de memoria, ¿no? Entonces, en ese libro hubo un montón de memorias que se me despertaron. Entonces, hablando con él de lo importante que había sido para mí esa lectura y de todo lo que me había removido, él me dijo, pero a ver, Edurne, ¿no te das cuenta? Que tú estás escribiendo sobre todas estas violencias porque realmente lo que te preocupa es la que has vivido tú y de lo que tú has sido testigo. Me dijo, ponte a escribir sobre eso. Y esto fue en el 2008. Yo publiqué El eco de los disparos en el 2016. Entonces, desde que él me lo dijo, yo me di cuenta que realmente tenía razón.
empecé el proceso de buscar cómo hacerlo. Tardé un montón de años porque no encontraba cómo. Yo estaba muy acostumbrada al discurso académico, a la escritura de investigación, como muy rigurosa, muy seria, y me ponía con ello y era incapaz, porque decía, no puedo. O sea, mi historia está demasiado presente como para pretender que yo puedo escribir objetivamente sobre ello. Y al final, después de dar muchas vueltas, acabé acabando ese ensayo que, como dices, es un poco inclasificable como ensayo, pues porque hay relatos de memoria, porque es una serie de reflexiones, en realidad, ¿no? Y no solo eso, la prueba de la dificultad y la duda sobre el modo de aproximación es que primero lo haces con un ensayo y después lo haces con una novela. Claro, o sea, porque el ensayo tiene unas herramientas que también se agotan, ¿no? Y yo cuando acabé el ensayo, yo quería seguir, yo no había acabado con el tema. Entonces dije, bueno, pues como además la escritura de esos relatos en el ensayo me había gustado mucho y hubo gente que les gustó y tal, y me animaron a hacerlo, dije, bueno, pues voy a intentar indagar con la novela. Pero es eso, es esa incapacidad de encontrar un punto de comodidad desde el cual dar ninguna explicación, ¿no? Es que yo creo que además ninguno de los dos libros explican nada, ¿no? Sino que proponen reflexiones o temas. Ahora, por asociación, el día de Santi Buluar, vaya casualidad, yo estaba en esta misma ciudad celebrando un debate organizado por El País sobre qué es España. Y allí llegó la llamada de que habían asesinado a Santi Buluar. España era eso. Realmente este nudo, este momento en que se rompe la quizás fabulación racional de que esto no iría más allá del franquismo, claro, el mecanismo que garantiza la propagación es muy complicado. Es decir, es que la violencia tiene una capacidad especial de contaminación, es que la violencia tiene una capacidad de posesión, es que la respuesta del otro lado contribuye a esta capacidad de posesión. Aquí, digamos, la cuestión de la violencia sobre las mentes es muy importante, ¿no? Sí, la violencia es la palanca más fuerte de coacción y de cautiverio social, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Lo estamos viviendo continuamente cuando la violencia se ejerce por parte de los hombres contra las mujeres, ¿no? Qué tipo de situaciones se generan, ¿no? No quiero hacer la comparación, desde luego. Pero eso es así. Cuando yo empecé a escribir sobre esto, yo no tenía en cuenta a las víctimas. Y escribía contra ETA. Había sido de ETA y escribía contra ETA. Pero yo no tenía en cuenta a las víctimas. Las víctimas aparecieron en la escena, reconocidas desde un punto de vista institucional, entre 1987 y 1988, con el atentado de Hipercor especialmente. En el Pacto de Ajurianea, que ahora se recuerda 30 años después como una panacea tal, en fin, yo soy uno de sus promotores y firmante, pero soy crítico respecto a aquello. Me parece ahora que fuimos poco valientes y que fue insuficiente, pero en ese pacto las víctimas se mencionan como sujeto a alguna compensación económica. No hay ningún tipo de reconocimiento moral, consideración, etc. No lo hay. Y sin embargo, nadie, digamos, repudia aquel pacto, ¿no? El de Ajurianea ahora, ¿no? Esa es una muestra de la alienación a la que la violencia somete a una sociedad determinada, ¿no? Hoy en día, los efectos de la violencia están ahí. Pueden estar presentes de manera muy diversa, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo me suelo encontrar a menudo con un vecino que ha estado muchos años en la cárcel y entre una de sus hazañas tenía haber apaleado con un grupo
de gente a una ertzaina que estaba de paisano en unas fiestas, y esa ertzaina había sido uno de mis escoltas, ¿no? Yo le abro la puerta, porque ahora tiene un bebé, y entonces a veces me ha tocado pues abrir la puerta, dejarle pasar, darle los buenos días y tal. Esto que ahora es convivencia, tiene también un pozo de dominación por parte de la violencia. Yo no he sido capaz nunca de decirle nada. Él tampoco a mí. Antes estabais hablando del silencio, ¿no? Hasta los silencios están cargados del lastre que ha dejado la violencia, ¿no? Esa alienación en estos momentos tiene una serie de, no sé cuántos presos habrá en estos momentos, serán 100 y pico, 150 personas, una cosa así. A sus familias que los van a visitar. Hay un olvido que empieza a aparecer también respecto a las víctimas. Hay una falta de reconocimiento por parte de los victimarios. Va a quedar en la memoria y en la colectividad demasiados huecos, demasiadas fallas, ¿no? Todas esas fallas son provocadas por algo tan poderoso que llegó a conseguir 120.000 votos. 120.000 votos. Antes de los atentados de Hipercor. Del atentado de Hipercor y del atentado de Zaragoza. Llegó a obtener 120.000 votos, ¿no? en Euskadi. 120.000 votos conscientes de que la formación a la que votaban estaba dando soporte, si se quiere, político, ideológico, ambiental, a la sucesión de asesinatos que se cometían. En Cataluña, en unas europeas, poco antes de Hipercor, si mal no recuerdo, Ribatasuna había conseguido un resultado extraordinario. Ahora no recuerdo las cifras, pero es extraordinario, sorprendente. Eso es. La violencia ejercida en una espiral lleva a la dialéctica de a ver quién es más culpable, ¿no? Si el que la ejerce o el que la reprime, ¿no? Y en esa dialéctica, lógicamente, sale a salvo la violencia, ¿no? Sale a salvo la violencia. El tema del silencio me lleva a leer una cita de Elie Wiesel que tú utilizas en tu ensayo, que me parece que es muy interesante para el tema que estamos planteando, que está muy bien traída en el punto en que la colocas, ¿no? El silencio posee su propia osamenta, sus propios laberintos y sus propias contradicciones. El silencio del asesino no es el de la víctima ni el del espectador. Me parece que el tema del silencio es un tema que está muy presente en toda tu reflexión, ¿no? Sí. Y efectivamente, Kepa nos describía ahora lo que tardaron en existir las víctimas y ahora más bien estamos viendo lo poco que pueden tardar en desaparecer de nuevo, en ser olvidadas, ¿no? Sí. Yo creo que eso ha sido bueno, tal y como lo ha explicado Kepa, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y luego lo que decías, tu relación con esta persona, ¿no? Claro, eso no es convivencia, eso es coexistencia. Vivís en el mismo espacio, pero no convivís, ¿no? Y yo creo que los silencios que se instauran, ¿no? En esas relaciones que son íntimas, es tu vecino, ¿no? Que a veces es en la familia. Son silencios que vienen, o sea, que están enquistados, ¿no? Romper eso es muy difícil, en algunos casos posiblemente imposible, ¿no? Porque además hace falta una voluntad que a veces tampoco no siempre es necesario y no siempre es querible, ¿no? O sea, hasta qué punto, qué bien te puede hacer a ti hablar un día con esta persona, ¿no? Igual a él, contigo, sí, más, ¿no? Pero claro, son cuestiones que tampoco se pueden imponer, ¿no? Y quien ha sido víctima pues, de la amenaza constante, como tú que tenías que tener escolta, o los familiares de víctimas, ¿no?
Cuando a veces pensamos en ellos y decimos, bueno, es que hay que pensar en el perdón y demás, ya digo, no, o sea, hay que pensar en el bienestar de estas víctimas, ¿no? o de los que quedan detrás. Entonces, ahí, claro, es muy importante que no se olviden, pero no solo que no se olviden porque todavía, ¿no? La herida está abierta y esa gente, además muchos de ellos o sea, es gente que no sabe quién ha asesinado realmente a su ser querido. Son personas que no han visto cumplidas a veces condenas porque no se ha encontrado el autor material de los hechos, solo igual el autor ideológico. Entonces, no es solo el respeto al dolor de las víctimas y demás, es también establecer un proceso real de verdad, ¿no? Justicia y reparación, que no sea solo reparación financiera, ¿no? Sino que sea una reparación también moral o bueno, ética. Entonces, ahí nos ha costado muchísimo y nos sigue costando reconocer a las víctimas. Hay además una jerarquización tremenda, ¿no? Porque yo creo que hay víctimas que son muy reconocidas, que las tenemos muy presentes. Estoy hablando de Fernando Buesa, de Tomás y Valiente, ¿no? De gente civiles, ¿no? Que fueron asesinados, o periodistas, ¿no? como Lacalle. Es gente cuyo asesinato tuvo un impacto tremendo y que recordamos sus nombres y que aún también la sociedad vasca reaccionó frente a ellos, ¿no? Pero luego, todas las víctimas uniformadas todavía nos cuesta muchísimo. A mí me cuesta. Y soy muy consciente de todo esto, ¿no? Entonces, hay ahí todavía un trabajo que hacer tremendo, no ya solo del presente, sino de todo lo que no hemos hecho en el pasado, ¿no? O sea, la cuenta de deberes pendientes es larguísima. Entonces, ¿qué significa eso? Que es muy difícil apropiarse, ¿no? De ese pasado, reconocerlo y hacerse responsable, porque también implica un trabajo tremendo de cómo te posicionas en el presente frente a esa comunidad, pero también cómo haces autocrítica de todo lo que has hecho o no has hecho en el pasado, ¿no? Entonces, el silencio siempre ha sido la opción más cómoda. El silencio para el verdugo, desde luego, porque además hay muchos, como digo, ahora la gente que ha militado en ETA o que ha sido cercana y que tiene muchísima información, podrían hacer una labor maravillosa, ¿no? De compartir información para establecer ese proceso, ¿no? Sobre todo el proceso de verdad, ¿no? Del conocimiento de lo que ha pasado, pero por supuesto, si no ha habido un proceso de autocrítica, no lo van a hacer. Luego, el silencio de la víctima es normal, no es el silencio del que ha sido traumatizado por una violencia tremenda. Entonces, ahí es donde no podemos exigir que las víctimas hablen o se posicionen. No. A la víctima hay que dejarla en paz, y que viva o con su dolor, con su rencor o como quiera, ¿no? Y luego está el silencio de la mayoría de la sociedad vasca, ¿no? Que vivimos esta historia en silencio por muchos motivos, ¿no? Ya sin querer juzgar, pero que podía ser por ser una sociedad amedrentada, por ser una sociedad también traumatizada por esa violencia, porque parte de la sociedad era de alguna manera cómplice de ella, porque no teníamos herramientas para hablar públicamente de lo que nos estaba pasando, por mil motivos, pero hemos sido una sociedad silenciosa, mayoritariamente silenciosa. Y también hacer esto público, reconocerlo y trabajarlo significa un esfuerzo colectivo que, en primer lugar, necesitamos herramientas para hacerlo. Y ahí es donde yo defiendo la cultura como una de esas herramientas. Y por otro lado, se necesita también una cultura política que yo creo que perdimos en todo este proceso. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Seguir con las mismas pautas que hemos tenido siempre, que es la pauta del silencio, ¿no? O sea, digamos, la pauta del silencio, hubo un silencio impuesto por el miedo y ahora hay un silencio impuesto, para decirlo así, por la comodidad, ¿no? Sí. Bueno, por hemos salido sí, que no lo estropeemos. Sí, pero claro, esto tiene un riesgo, que es el enquistamiento. Sí, sí. El enquistamiento que pueda dar lugar a otra casualidad en algún momento, ¿no? Por la coexistencia, impuesto por la coexistencia a la que Sí. se refería, ¿no? La única convivencia posible, ¿no? La coexistencia en estos momentos. Edurne ha apuntado una cuestión que me parece sugerente, los secretos, ¿no? El silencio sobre los secretos que guardamos. Yo también guardo secretos.
no tiene mucha importancia. Quiero decir, no creo que revelando mis secretos se pudiera resolver nada. Pero sí, la historia de la violencia es una historia de secretos. Y seguramente la parte que conocemos es ínfima. No diría que la punta del iceberg, pero yo creo que hay muchas más tramas que no se han revelado y que no se van a revelar. 300 y algo víctimas asesinadas y asesinados cuya autoría no se conoce, ni desde el punto de vista judicial ya depurado, ni desde el punto de vista policial siquiera, ¿no? de la investigación policial. Este final va a ser un final lleno de secretos, en muchos aspectos, y yo sugeriría a los que tengan ánimo de escribir que escriban sobre los secretos. Hasta ahora lo que se ha escrito sobre esto es puro realismo, ¿no? Es puro realismo. Los que habéis escrito, los que hemos escrito, hemos escrito o estando muy cerca o siendo parte de la historia, ¿no? Pero no hay nada de ficción en lo que hemos escrito, ¿no? Es puro realismo, es todo verosímil, ¿no? Se pueden cambiar el nombre de los personajes, pero los personajes han existido, ¿no? de alguna manera, ¿no? Y yo creo que queda pendiente aunque sea una aproximación literaria a los secretos, a partir de las briznas que se posean en un momento determinado, ¿no? Y una cosa muy distinta a esta. Yo sí reivindicaría el silencio en un sentido. Me parece que los que hasta aquí no han condenado el terrorismo, no lo han condenado, o no lo han, no se han autocriticado, aunque sea levemente, tienen una buena salida en el silencio. Creo que la única virtud que le queda al silencio en Euskadi, la única virtud que le quedaría, es que esta gente que no va a arrepentirse, por lo menos no justifique periódicamente su pasado. No haga homenajes, no explique lo que fue la historia de ETA en clave de salvadores de la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Y dejaría a esa ventana de esperanza del silencio, ¿no? De la misma manera que me temo que no vamos a poder zafarnos del silencio de los demás, ¿no? Empezando por los propios secretos, ¿no? Sí, el problema es que, como bien sabes, ese silencio que te gustaría que este colectivo, ¿no? O esta comunidad de alguna manera ejerciera, ¿no? No lo van a hacer, ¿no? Porque ahora es la famosa batalla por el relato, ¿no? O sea, es cómo reconstruir esta historia desde lo político, ¿no? y demás. O sea, es una batalla que van a seguir dando y yo creo que, o sea, ahí la esperanza, sí, pero no creo que se cumpla, ¿no? Porque además lo vemos continuamente, que bueno, poco a poco, sí, igual al principio, cuando no se sabía muy bien por dónde iban las cosas, hubo un poco de prudencia, pero ahora vemos que se está perdiendo otra vez, ¿no? Todo ese mínimo respeto por algo que, bueno, que se supone que no es moderno, pero que yo creo en ello, que es la verdad histórica, ¿no? Que hay hechos que son innegables e indiscutibles, ¿no? Lo que decía antes, es muy complejo, es muy difícil tener una interpretación firme y absoluta de las cosas, excepto cuando estamos hablando del asesinato puro y duro, ¿no? Y es lo que se intenta de alguna manera disfrazar como lucha de liberación. Y eso es inadmisible, pero lo vemos que hay una corriente continua, ¿no? De este tipo de relato.
Pero, por tanto, en el contexto en el que estamos, pensando en que se pueda entrar, digamos, lo más, siempre está limitado eso, pero con la mochila más descargada posible en la nueva etapa, claro, es necesario construir algunas formas de relato, pero estas formas de relato tendrían que ser formas de relato que surgieran de espacios ajenos a lo político. Yo creo que sí, porque lo político está absolutamente contaminado. Y bueno, esto es algo que a mí también me interesaba mucho explorar en el ensayo, ¿no? O sea, cómo nuestra imaginación ha sido contaminada por un discurso político absolutamente maniqueo, ¿no? Es el discurso pues eso, de los buenos y los malos, el discurso que presenta una realidad absolutamente inamovible, ¿no? y vamos, en la que no se puede interpretar, ¿no? Entonces, yo creo que lo político nos ha enquistado en nuestros afectos más negativos, ¿no? El rencor, el odio, la construcción del otro como un ser absolutamente diferente a mí. Lo que nos da, yo creo, el discurso que se sale de lo político y que entra, pues eso, en el terreno de los afectos, de las relaciones humanas, de las consecuencias de la violencia en nuestra forma de sociabilidad y de relaciones con los demás. Yo creo que la forma de entrar ahí y de entender también las secuelas de esa historia tiene que ser fuera de la ficción, y yo creo que o sea, fuera de la política, y que la ficción de alguna manera nos puede dar esa entrada, o un tipo de escritura que no se aferre a discursos interpretativos de la realidad que para interpretarla la simplifican, ¿no? Entonces yo creo que el discurso político siempre hace eso, porque además el discurso político pretende convencer, ¿no? Entonces convence con esa, ¿no?, interpretación simplista de la realidad. En el fondo se buscaría un reconocimiento compartido de la complejidad, que todo el mundo aceptara el principio de complejidad. Ya sería un paso. Sí, eso sería un paso, pero claro, cuando empiezas a hablar de complejidad con alguna gente te dice, bueno, sí, eso ¿no?, para los intelectuales, o eso es darle demasiadas vueltas a algo que es muy simple, ¿no? Y claro, yo creo que la única manera, ¿no?, de entrar en una relación con este pasado, además que es muy inmediato y que está muy vivo, si queremos ir más allá de donde hemos llegado, es abandonar, ¿no?, esas posiciones partidistas. Claro, cuando digo político digo partidista, ¿no?, en realidad, esas interpretaciones partidistas, y adentrarnos desde otro ángulo, ¿no? La ficción y también el arte puede entrar en este juego, ¿no? Sí, hablo de la ficción pues porque tengo más presente ahora lo literario, ¿no? Pero el arte, la fotografía, yo creo que bueno, hablábamos de Eduardo Nave, ¿no?, un fotógrafo estupendo que ha hecho una exposición ahora en el Koldo Mitxelena de Donosti, con una serie de fotografías que son espacios donde ETA hizo un atentado y murió una persona. Entonces este fotógrafo vuelve en el día del aniversario de ese asesinato y saca una fotografía del vacío, ¿no?, o sea, del espacio, pero claro, tú sabes lo que es, entonces sientes el vacío que ha generado esa muerte, ¿no? Sientes la ausencia. Entonces, ese tipo de intervenciones, además que son intervenciones públicas, ¿no?, porque luego ves esta exposición, te hace reflexionar, planteas cosas, ¿no? Yo creo que son muy importantes para salir de esa comprensión, pues eso, maniquea y eso, muy enquistada de lo que nos ha pasado. Se puede, digamos, da un poco la sensación que en el punto actual el País Vasco ha encontrado como yo diría, el punto de neutralización, digamos, ¿no? Bueno, es un punto de partida, hay que aspirar a más, es cuestión de tiempo, o si no se da un paso adelante se puede volver a quebrar el edificio, digamos. Bueno, la paz es imperfecta y la convivencia es imperfecta por naturaleza, ¿no? Y por tanto lo que se trata es de limitar esas imperfecciones lo más posible. O sea, ha ocurrido una cosa
a mi modo de ver, y es que institucionalmente se ha producido una precipitación a la hora de pretender una memoria compartida, que al final se ha convertido, en el fondo, en una especie de intento de memoria pactada. De acuerdo con Edurne en las fallas de la política en ese sentido, ¿no? La pretensión de que una memoria pactada es una historia pactada. Es decir, bueno, en este renglón vamos a escribir que lo que pasó fue que al gobernador civil se le fue la mano o que el comando se equivocó de objetivo, ¿no? Bien, eso es una aberración. Y esa imperfección sería inadmisible, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero, sin embargo, se está incurriendo de una manera o de otra por precipitación, por querer cerrar. Es decir, ni siquiera el Holocausto ha tenido una memoria escrita en el mismo momento en que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nadie se puso a escribir sobre memoria en ese momento. La política tenía que haber dejado a los historiadores, a los periodistas, a los investigadores, a las escritoras, explayarse, ofrecer infinidad de relatos. No teníamos ninguna prisa para institucionalizar una memoria y, sin embargo, hemos empezado por crear un instituto y un memorial doble, uno del gobierno vasco, otro del gobierno de Madrid, uno en Bilbao, otro en Vitoria, cuyos resultados, pues serán positivos, yo no lo niego, pero incurren en ese riesgo, ¿no?, de precipitar la conclusión. La precipitación, ¿por qué falla? Porque hay, como ahora decía Edurne, hay una necesidad por parte de quienes acaban de dejar las armas y todavía no han disuelto sus propias siglas, de reivindicar su pasado. Mientras eso persista, pretender pactar, en el fondo, con ellos una memoria que los incluya es una aberración. El detalle, este último fin de semana, se celebraba el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que en toda Europa se celebra el 11 de marzo, pero que en Euskadi, supongo que por algún problema de agenda de Urkullu, se celebró el 10. Bueno, cosas que pasan, ¿no? La izquierda abertzale no participó en el acto oficial y alegó precisamente que era un acto manipulado y que no era inclusivo. La razón de que era manipulado y que no era inclusivo, que el lema fue injusto. Fíjense ustedes lo duro que es eso, ¿no? Como frase de condena. Pues les pareció que fue injusto, les incomodaba y les excluía, y que era un intento, digamos, de manipulación, de apropiación de la jornada de memoria por las víctimas del terrorismo europeas por parte del Lehendakari. Desde luego fue injusto, merecería estar en una antología universal de la ambigüedad, ¿no? Sí. Es imposible, es casi imposible. Tomárselo personalmente. Por eso, sí. Parece que hemos agotado el tiempo. ¿Quién quiere incorporarse al debate? Ahí hay una mano levantada. Sí. ¿Funciona? Sí, ahora sí. Yo la verdad es que me he perdido un poco, porque entre la literatura, las víctimas, la casualidad de ETA, me he perdido un poco. Yo creo que, aparte de esto, o el tema de fondo, desde mi punto de vista,
es el tema de la libertad y de la democracia, para mí, a mi entender. Yo creo que no podemos olvidar lo que ha sido un poco el siglo XX en Europa y también en España y en Euskadi, ¿no? Es decir, ha habido aquí unos movimientos fascistas, nazis, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido una dictadura militar en España, que esto ha afectado a las libertades y también a las libertades nacionales. Por lo tanto, esto tampoco lo podemos obviar. ¿ETA una casualidad? Hombre, había el PNV, partido clásico en Euskadi, y de allí, de las juventudes, salieron los Julio Madariaga, los Benito del Valle, los Chilardegui, etcétera, ¿no? Bien, el tema de la violencia es otra historia. Primero que la violencia la ejercía una dictadura, en primer lugar, y esto parece que te lo saltas. Aquí hubo muchos muertos, muchos fusilados, casualidades de la vida. Los fusilamientos en España se relajaron un poco con la derrota de Stalingrado, pero continuó mucha represión. Entonces, otra cosa es el tema de la lucha armada y la violencia, que eso es totalmente condenable. Y aquí también tiene que ver con motivos históricos, entiendo yo, que también nos los hemos saltado, ¿no? Es decir, la influencia que puede haber tenido la lucha, por ejemplo, de los argelinos, que esto influyó mucho en la dirección de ETA de aquella época, de los argelinos, de los vietnamitas, la Revolución Cubana, etcétera. O sea, habría que verlo un poco en este contexto histórico, ¿no? Que no tiene nada que ver, porque una cosa es la lucha colonial y la otra es... pero había una situación de dictadura. La violencia, por supuesto, no, pero habría que enmarcarlo dentro de otra violencia y una falta de libertades. Bien, he dicho que es una casualidad porque ¿por qué no surgió ETA en Cataluña? ¿Por qué no ha habido en Cataluña 50 años de ETA? Había tanta falta de libertad en Cataluña como en Euskadi. Y es más, había más tradición de violencia en Cataluña que en Euskadi. No más, 1000 veces más. Y sin embargo, aquí no cuajó ninguna organización armada y menos una que durase 50 años, ¿no? A eso me refería hablando de casualidades, a la existencia de un grupo muy reducido capaz de generar una dinámica de acción-represión. La comparación Cataluña-Euskadi invalida una parte de su argumento, entiendo yo, lo entiendo. Había más... Ya. No digo que usted esté defendiendo la violencia, digo que al considerar, al contextualizar, al explicar históricamente el origen de ETA, yo me pregunto, ¿y por qué con las mismas razones, con las mismas condiciones históricas o parecidas y con una mayor tradición de lucha armada, aunque sea por la vía de la FAI y de los grupos anarquistas, no cuajó en Cataluña una respuesta así? ¿Por qué en Cataluña la propia transición fue una transición de convivencia, de encuentro, con muchísimas luchas, con algún grupo armado de vez en cuando que surgía? Yo me pasé 2 años en la Modelo, ¿no? Y por tanto conocí, porque entraban y salían todos los que protagonizaban el final del franquismo y el posfranquismo aquí en Cataluña, ¿no? Y esa comparación me parece que refuerza un poco esta tesis, que puede ser muy discutible, de la casualidad histórica. No digo de una casualidad que cae del cielo, sino que no había ninguna, digamos, disposición previa histórica en Euskadi a que surgiera un movimiento de esta naturaleza, ¿no? Y de hecho, Kepa, la muerte de Pardines
fue casual, podemos decir. No fue un atentado planeado. No dijeron, vamos a hacer el atentado fundacional de ETA. O sea, fue casi un error o una no sé... Como... Un enfrentamiento, un control. Sí, fue un control. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Has atribuido que hubo muchísimos más atentados después de la muerte de Franco que anteriormente. Entonces esto no me ha quedado muy claro, y entonces yo te estoy preguntando si es que ETA estaba pensando que a partir del momento en que la dictadura se acababa, habría una independencia o habría una libertad absoluta para el pueblo vasco, y a partir de ese momento se les dejaría ya andar por su cuenta. ¿Sería esta una posibilidad? ¿O ellos ya se lanzaron directamente a la violencia por la violencia, como tú has apuntado, y a mí no me ha quedado muy claro? No sé cuál de las dos cosas serían, y si en ese momento se planteó qué camino tomar. Si en ese momento, así como en el resto de España, no es que se planteara, sino que vino dado el paso de un régimen a otro, si ETA se planteó qué vamos a hacer ahora, que no está el motivo por el cual estamos luchando. Si la dictadura desaparece, ¿qué se va a hacer? Si hubo una asamblea o hubo alguna actitud o algún cambio. Porque es un poco contradictorio para nosotros, ha sido siempre históricamente un poco contradictorio precisamente este recrudecimiento de la violencia, cuando apuntaba que habría mayores libertades y que habría una democracia, en fin. Esto por un lado. Y después, cuando has estado hablando de los silencios que hay ahora en Euskadi, pues no sé, y que no se puede hablar de muchas cosas, a mí por un momento me ha recordado a que también en España muchas cosas de la guerra civil no se puede hablar, porque sigue habiendo unos vencidos y unos vencedores. No sé, yo lo dejo así en el aire. No sé qué te sugiere a ti. Sí, sí. Bueno, respecto al primer aspecto, simplemente decir, por no extenderme, que la violencia tiene tal poder que se apropia de todo. También de la capacidad de pensamiento que puede tener el grupo que la practica. Cuando un grupo o una persona ejerce la violencia, en el momento en que decide ejercerla, es capaz de discernir. En el momento en que la ha ejercido, ya ha entrado en otra rueda. Ya no es capaz de discernir. Es lo que de alguna manera pasó con ETA. Lo único que intuitivamente sabía es que había un entorno social proclive a su continuidad, que le favorecía su continuidad. ETA ha sido, yo siempre la he descrito como un interruptor, como un circuito sin interruptor, ¿no? Se constituyó como un circuito sin interruptor. De hecho, todavía no tiene un mecanismo de cierre. De hecho, no se ha cerrado formalmente, ¿no? Y esa inercia dominó también en el tránsito de la dictadura a la democracia. Esa cosa tan inexplicable que Josep también se refería a ella, sigue siendo inexplicable para mí también. Es decir, yo puedo describir un poco las circunstancias de las que se dio, pero no termino de responder a esa pregunta. Y en cuanto a los silencios, son silencios muy distintos en un sentido. La guerra civil ha quedado a una determinada distancia, ¿no? E importa que afloren las verdades históricas de aquel entonces. Pero es que las verdades más recientes están muy a flor de piel, y en ese sentido duelen más, porque duelen a quienes ahora viven, ¿no? Por decirlo así, duelen a quienes sabían que tenían razones para pensar que ETA podía acabar con ellos, y deberían doler también a quienes tenían razones para pensar que ETA nunca iría contra ellos. Y ese es el gran silencio que pesa todavía en Euskadi, ¿no? Y el de todos los espectadores, claro. Sí, claro.
Claro, porque... toda esa masa gris, ¿no? Claro, que estaba entre los porque dos. ha sido una sociedad de silencios y de espectadores. Porque el 90% de la sociedad veía los atentados en Euskadi o en Madrid como veía los atentados en Líbano con la misma distancia muchas veces, en el mismo relato televisivo muchas veces, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo esta pasividad en la expectación, ¿no? Yo creo que un atentado más lejos se veía de otra forma, en el sentido de que se veía con más conciencia, ¿no? O sea, un atentado al lado de casa, que los hemos tenido, o sea, al lado de casa. Sí. Había un esfuerzo por no verlo. Por no verlo. Que eso yo creo que deja un pozo mucho más profundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi pregunta es, lo que yo he encontrado mucho a faltar es hablar, por ejemplo, habéis hablado mucho de una parte y la otra parte no habéis hablado mucho. Por ejemplo, todos los presos políticos, después de, presos etarras que han estado en la prisión y todo, cómo se les ha tratado, cómo se ha tratado a la familia, cómo después hubo la doctrina Poirot, cómo si en teoría si se tiene que establecer que todos tenemos que seguir para adelante, de que todo y que no se justifica nunca una violencia, cómo después puedes justificar que también después los que están en prisión se les está continuamente puteando porque han hecho algo que está mal hecho. Pero claro, después, ¿cómo quieres que la gente de su entorno, hijos, padres, hermanos, no tengan este sentido de ir contra, ¿me entiendes? No sé, supongo que vosotros, sí, siendo vascos. Y después, mi pregunta es, vosotros ahora que estamos aquí en Cataluña, que hay todo el conflicto, que hay en el momento que estamos, que España está machacando Cataluña, esto podría, o sea, todos los jóvenes que estamos ahora viendo que nuestro gobierno nos están machacando, nos están diciendo que nuestro país no gusta, donde están todos nuestros políticos que piensan diferente, los ponen en prisión. ¿Creéis que nosotros, este punto que llegó a la violencia, podía llegar aquí a la violencia? O sea, que si podrían salir grupos como salió ETA aquí. Bueno, a mí me gustaría empezar, si me permites, Kepa, con una clarificación que creo que es muy importante. Una cosa son los presos políticos, que ha habido presos políticos vascos, y otra cosa son asesinos, es decir, gente que ha asesinado. Una cosa es la política penitenciaria, una cosa es la justicia y otra cosa es la política penitenciaria. Entonces, esta mañana también hablábamos un poquito de esto. Yo creo que, y esto es una opinión personal, la dispersión de presos a mí me parece un castigo cruel contra las familias, y ya después de que te ha dejado las armas me parece una medida absurda. Yo conozco muchas familias que han tenido que hacer esos miles de kilómetros, como están haciendo ahora familias catalanas, y me parece una aberración. Pero no se puede confundir la pena que tiene que cumplir un asesino con un preso político. El problema que tenemos ahora con los presos políticos catalanes empezó en 1998 y nadie decía ni mu, que fue el proceso de Baltasar Garzón, que acabó con el cierre de Egin, el periódico, acabó con Egunkaria, que además después se probó que no tenía ningún lazo con el aparato financiero y político de ETA. Acabó con Otegi en prisión. Yo Otegi es una persona a la que no le tengo ningún respeto, pero entiendo que su encarcelación fue muy problemática y pasó 6 años en la cárcel, como pasó el abogado de ETA, Chema Matanzas, que ha pasado 10, y otra gente que no tenía ningún delito de sangre. Entonces, el poder que tiene ahora la Audiencia Nacional y lo que está pasando ahora en España viene de ahí. Y antes nadie hablaba de presos políticos porque nadie se atrevía a hablar de presos políticos vascos, excepto la izquierda abertzale. Porque si no, parecía que eras cómplice, ¿no?, de todo su entramado. Pero insisto, hay asesinos en la cárcel que han matado a gente y que están muy bien en la cárcel y que tienen que cumplir condenas, las condenas que legalmente les
les pertenecen, podemos decir. En cuanto al tema catalán, yo creo que, vamos, no me quiero ni imaginar un estallido de violencia en ese sentido, ¿no? Yo creo que vamos, tampoco conozco los sentimientos y los afectos políticos que se están formando como consecuencia de este problema, pero vamos, me parecería un error tremendo, como lo es un error también el tipo de intervenciones policiales y judiciales que ha hecho el Estado español en Cataluña, ¿no? Más allá de que pueda estar de acuerdo o no con el movimiento independentista. De acuerdo con Edurne. No tengo nada que añadir. Sí, yo un poco volviendo al tema que comentabais de los silencios, pero también de la necesidad de establecer un diálogo, que en definitiva es la necesidad de establecer una relación sobre lo que ha pasado. ¿No se oye? Sí. Claro, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, que es muy difícil intentar un diálogo cuando sobre una de las partes que quieres que dialogue puede caer una condena, por ejemplo, por enaltecimiento del terrorismo. Y es muy difícil dialogar cuando, si alguien, por ejemplo, pone sobre la mesa la necesidad de enmarcar lo que pasó en el País Vasco dentro de un contexto histórico, inmediatamente tenga que justificarse y decir, no, pero yo no estoy en contra de la violencia y yo condeno lo que hizo ETA. Lo que quiero decir es que cuando, visto desde fuera, muchas veces da la sensación de que si tú no te alineas en el discurso oficial sobre lo que ha sido ETA y sobre la malvada banda asesina, intentas reflexionar un poco sobre por qué llegó a suceder eso, tú automáticamente ya estás a favor de ETA y ya a ti no te quiero escuchar. Y lo que quiero decir es que cuando quieres establecer un diálogo tienes que estar dispuesto a tener al otro lado a una persona que te va a decir cosas con las que no vas a estar de acuerdo y que a lo mejor no te va a querer escuchar, pero la única manera es esa. Yo no sé hasta qué punto esa defensa del silencio como una manera de cerrar heridas, porque lo que hemos visto es que lo que ha pasado con lo de la guerra civil, el hecho de guardar silencio no ha cerrado heridas y al cabo de los años esas heridas se han abierto y ahora están supurando por todas partes. No, yo antes pedía silencio a los que este fin de semana han dicho que fue injusto, era un lema equivocado, manipulado y no inclusivo. ¿Qué querían decir? ¿Que fue justo? Sobre eso hay que hablar. Que se describa la historia de ETA en términos históricos se puede hacer de mil maneras, ¿no? El discurso contra ETA o el discurso de exigencia a ETA para que reconozca el daño causado, que también son términos bastante ambiguos, es decir, no se les está pidiendo el harakiri, ¿no? O que se les dé la vuelta a la cabeza, ni que se desdigan de toda su existencia, sino de una parte de su existencia, de aquella que ha causado daño. Yo creo que está siendo muy moderado. En Euskadi se está dialogando. No es un diálogo entre Euskadi y Rajoy, por hablar en esos términos, se está dialogando en Euskadi. El único valor importante que tuvo, verdaderamente importante que tuvo el Pacto de Ajuria fue que reconoció que el problema de la violencia era un problema de vascos entre vascos, que no era un problema entre vascos y españoles o entre Euskadi y España, ¿no? Y yo creo que este ejercicio sí se está realizando, es decir, sí creo que hemos conseguido, aunque sea a base de silencios o a pesar de los silencios, que en Euskadi haya una asunción del problema como un problema que ha sido de nosotros
y que lo hemos exportado también a Cataluña. Y en ese terreno yo creo que se va a producir el diálogo. Lo que no tiene cabida, entiendo yo, en el diálogo es la pretensión de que el resultado de ese diálogo encubra el mal y que el mal sea justificado, como si los que lo han cometido estuvieran, digamos, bajo los dominios de una fuerza ajena a su propia voluntad. Ese es lo que se le está pidiendo. Hago mías las palabras de Urkullu, aunque a mí me parecen siempre muy ambiguas y muy tal, pero muy ambiguas y muy blanditas. Pero bueno, aunque sea, quedemos con esto. Fue injusto, reconozcamos el daño causado. Pero dicho reconozcamos el daño causado, yo no puedo decir no, yo voy a reconocer mi daño. No lo voy a reconocer porque tú tampoco lo reconoces. No, es decir, cada cual tiene que reconocer su daño, ¿no? Yo causé un daño. Que fue precisamente gestar una cosa que luego se ha proyectado, se ha prolongado durante la democracia. Pues me he dedicado a reconocerlo el resto de mi vida, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Sí, yo creo que a veces sí hay esa reacción, ¿no? En cuanto pues lo que hablábamos antes de la complejidad, ¿no? Que es bueno, la situación es más complicada de lo que parece, no es solo, o sea, además ETA no es un grupúsculo aislado, ¿no? Que tuvo su propia dinámica interna que no afectó a nada más, o sea, como has dicho tú, se creó una sociedad dentro de la sociedad, pero también estábamos durante muchos años, sobre todo los 70, los 80, en un contexto en el que no solo estaba la violencia de ETA, ¿no? Y que antes he mencionado, estaba la violencia policial, estaba la presencia de los GAL. O sea, hace poco salía en el correo, que seguro que lo leíste, en enero fue, que era el aniversario de 30 años así, que habían asesinado a un señor de Baracaldo, que era un aldeano que cuidaba vacas, un grupo de extrema derecha que ni siquiera me acordaba el nombre. O sea, no era ni el Batallón Vasco Español, ni los GAL, era otro grupo que ya ni nos acordamos de quiénes eran, pero que se cargaron como 8 o 10 personas en Baracaldo, bueno, y dices, y toda esta violencia hay que ponerla sobre la mesa, hay que reconocerla, pero no en ese juego de culpas, ¿no? Tú reconoces la tuya y yo reconoceré la mía, no. O sea, cada uno con sus procesos y también lo que decíamos antes de los procesos de verdad y de justicia, en ese terreno queda muchísimo de investigar. O sea, de toda la estructura de los GAL, de cómo operaron, del porqué de ciertas víctimas, o sea, de dónde, ¿no? De dónde surgía todo esto, con qué intereses y cuánta gente involucrada de la que no se ha sabido, que está por saber, ¿no? Entonces, o sea, todo es un proceso que tenemos que hacer fuera del discurso del reproche, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos queda muchísimo trabajo por hacer, pero nos queda a nosotros, o sea, los que hemos vivido esta historia y los que la hemos contemplado desde las aceras, ¿no? Entonces, pero yo creo que aparte de esa institucionalización de la memoria, que a mí también me parece un horror, ¿no? Porque es ese intento de cerrar página, una memoria consensuada y absolutamente arbitraria y falaz, ¿no? Pero yo creo que por parte de las instituciones sí se pueden crear mecanismos para que este tipo de debate público y de actuación ciudadana, ¿no? Que al final es lo que se necesita, se lleve a cabo, ¿no? Y ahí el ejemplo que podrían dar los políticos es importante. Me acuerdo ahora un detalle, aunque sea por hacer memoria de una persona. Me acuerdo ahora de que la persona que desbarató el batallón vasco español fue Joseba Pagazarurtundúa. ¿Os suena? A Joseba Pagazarurtundúa lo asesinó luego ETA. Pero fue él, como policía municipal de Andoain, el que desbarató el batallón vasco español, siendo un simple policía municipal. Fijaos qué vueltas dio su vida, ¿no? Muy bien, lo dejamos aquí.
hem de deixar temps per una pausa fins a la pròxima taula. Gràcies, Edurne, gràcies, Kepa, gràcies a tots vosaltres. Fins ara. Gràcies.